La inteligencia artificial bloqueó al usuario y dijo, pues es que no quiero hablar más contigo. Tu IA te conoce y empieza a tratarte como tú le tratas a ella. Le saludaba como, hey, ¿qué pasa, bro? Un adolescente en Estados Unidos es... Porque estamos tardando 16 y 18 meses en conseguir una licencia. Y tenemos un problema grave. ¿Tú conoces algún robot que funcione muy bien? Hasta que el robot tenga que pagar seguridad social. En el año 2023, 9 de cada 10 empresas en España sufrieron un ataque de ciberseguridad. Invertir en la calidad del aire y la ventilación inteligente. ¿O por qué Siri y Alexa funcionan tan mal? Red social más tóxica. ¿Más robots o más personas en la obra? Buenas, hoy estamos en nuestro tercer episodio de nuestro podcast, hablando concretamente, y estamos con Carlos Álvarez Ramallo, o para los amigos Carlocho. Es un profesional que ha trabajado en empresas como Google o Mapfre, y a día de hoy estás trabajando en el sector de la construcción, innovándolo y sobre todo con temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Entonces, cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional y por qué has cambiado, de un sector tan tecnológico como puede ser Google, has acabado al final en un sector en teoría tradicional como es el de construcción. Pues mira, ahí Álvaro te diría, el elemento discordante precisamente es Google, no es el sector de la construcción. Yo de formación soy aparejador, arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo de pequeño, cuando en el cole te preguntan, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Yo siempre decía arquitecto aparejador, maestro de obras o fontanero o carpintero. O sea que siempre lo he tenido claro que mi sitio en la vida estaba cerca de las obras, ¿no? Te decía que el elemento discordante es Google, porque hay un momento, en 2012-13 aproximadamente, cuando la economía en España era una situación bastante compleja y sobre todo el sector de la construcción pues vivía un momento bastante complicado, en el que yo me di cuenta que en otros países, pues tipo Japón, tal cual, la salida de la crisis económica que se estaba viviendo fue a través de la tecnología. Uh-huh. Yo en ese momento pues había hecho ya un máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid, un máster en estructuras de edificación también en la UPM. Y yo lo que me he dado cuenta es que la salida de esa crisis pasaba por la tecnología en cualquier caso, ¿no? El problema es que en ese momento no había dinero para poder invertir en tecnología, porque como decían algunas personas relevantes del sector, dicen, no estamos sobreviviendo, estamos sobremuriendo, ¿no? O sea, eran años pues bastante duros y que requerían, digamos, de todo el ingenio y de toda la creatividad para poder, digamos, salir del momento en el que estábamos. Entonces no se estaba prestando ninguna atención a la tecnología, con lo cual la tecnología no estaba dentro del sector inmobiliario. Y ahí es cuando yo me planteé hacer otro máster. A mí otra cosa, trabajar me gusta, pero estudiar me gusta mucho más. Ahí me hice otro máster en dirección de empresas de Internet, un máster en Internet Business en el ISDI, y ahí es donde entendí un poco, lo que quería era entender qué era lo que se estaba haciendo en otras industrias para poder llevármelo para allá, ¿no? Uh-huh. Cuando estaba ya terminando, pues surgió una oportunidad de estas maravillosas que surgen una vez en la vida para poder entrar en Google. Y dije, oye, yo quería quedarme en el sector inmobiliario, pero bueno, Google como experiencia no está mal. Pero yo me entré en Google con el objetivo de entender qué era lo que se estaba haciendo en otras industrias, como te decía, desde el punto de vista tecnológico, para después llevármelo al sector que yo quiero, que me apasiona y que me encanta toda la vida, que es el sector inmobiliario. Y así es como, entro en Google, entré en el equipo de agencias de medios en junio de 2013, pero ya en octubre organicé la primera, en aquel momento se llamaba digitalización inmobiliaria. Uh-huh. Luego pasó a llamarse transformación digital inmobiliaria, y ahora PropTech, y ahora PropTech IA, y ahora un montón de cosas, ¿no? Pero en aquella época, en octubre del 13, era todavía digitalización inmobiliaria, ¿no? Y ahí empecé un proyecto dentro de Google, que era el 20% Project, que tú le puedes dedicar de tu tiempo, digamos, el 20%, a algo, digamos, que puede estar relacionado con la compañía, pero que no es tu core de trabajo, ¿no? Sí. Así es como nació Google Maps, como nació Gmail, nació proyectos muy interesantes. Tenías que presentar al comité de dirección, te lo tenían que aprobar, etcétera, y el mío fue transformación digital inmobiliaria, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a ser como el embajador del sector dentro de una gran tecnológica, para entender cuáles eran las soluciones que había disponibles para un sector como el de travel, como el de edu, como el de auto, uh-huh, que digamos que ya tenían dentro de su ADN la parte de la transformación digital, cómo traérmelo al sector inmobiliario, ¿no? Hasta hace un año y poco, en el que, por diferentes circunstancias salí de forma voluntaria de la compañía, fundamentalmente por temas de salud, y
Y en ese momento, bueno, pues dije, oye, pues este proyecto que he estado haciendo durante 11 años dentro de Google, pues voy a darle forma ya fuera de esto, ¿no? Y ahí es como nace CMA, ¿no? Consultoriacma.com, que lo que hace es pues, ayudar a las compañías en esa transición tecnológica, en cosas tan pedestres y silvestres como el marketing digital, la inteligencia artificial, automatizaciones y ciberseguridad, ¿no? Y también una parte muy importante que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio, porque claro, muchas veces la tecnología la tenemos, pero las empresas las conforman personas y esas personas se pueden ver amenazadas por la introducción de nuevas tecnologías dentro de las compañías. Y esto es lo que hace bueno, pues que ocupe una parte, digamos, una atención especial dentro de CMA, pues el ayudar a esas compañías y sobre todo a esos trabajadores que se sienten amenazados, que conocen perfectamente su trabajo, que lo llevan haciendo muchos años, pero que tienen que ver la tecnología como un aliado para ser mejores haciendo su trabajo y no como alguien que se la va a quitar, ¿sabes? Entonces, ese es el mix, ¿no? que intentamos conseguir. Y así es como llegamos hasta este punto, ¿no? O sea, esa ha sido un poco la trayectoria, digamos, de aparejador al principio, evidentemente, pues estando en constructora, promotora, tal y cual, y luego pues llegamos a este punto. O sea, que ese es el motivo por el que Google aparece ahí en una parte muy importante, ¿no? Ha sido la compañía en la que más tiempo he estado. Pues justo he visto, bueno, bicheando un poco tu LinkedIn, he visto un par de cosas interesantes y una de ellas es una frase que creo que viene mucho a cuento con la empresa con la que ahora mismo trabajas, que es la verdadera innovación no es mejorar lo que existe, sino reinventar lo que damos por hecho. ¿Me puedes dar un ejemplo así breve de a qué te refieres con esto? ¿Algún ejemplo de alguna constructora que hayas aplicado esta frase? Pues mira, te diría, esto viene, o sea, esta filosofía viene del moonshot thinking, ¿no? ¿Y eso qué es? El moonshot thinking, o sea, la primera persona a la que yo he escuchado hablar del moonshot thinking es Astro Teller. Astro Teller es el CEO de Google X, ¿vale? Y Google X es la compañía de Google que hace como las cosas como más locas, ¿no? O sea, los que pues lanzan satélites a la estratosfera para que desde ahí poder tener wifi, o que montan unas pulseras que te detectan el cáncer, o unas lentillas que te miden el nivel de azúcar en sangre. Todo ese tipo de cosas son las que hace Google X, ¿no? Y él lo que habla es, oye, pues él de hecho su cargo es Captain of Moonshot at X. Me parece súper chulo el cargo. Y ahí lo que hace es, o sea, al final el moonshot thinking consiste en detectar problemas muy grandes de la humanidad y con ciencia, con tecnología, con datos y sobre todo con mucha emoción, pasión y ambición, resolverlos, pero no de la forma en la que lo estábamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que estás haciendo es, digamos, el approach que nosotros tenemos a un problema normalmente suele ser el resolver, o sea, esto lo estamos haciendo así, ¿cómo podemos ser más rápidos haciendo lo que estamos haciendo? Y esto consiste no tanto en mejorar la respuesta o afinar la respuesta, sino en cambiar la pregunta, ¿no? Entonces tenemos que hacer y darnos la vuelta. Yo cuando hice el máster de estructuras, había pues una profesora muy buena de geotecnia y cimentaciones, ¿no? Y me acuerdo de una práctica que decía, oye, cuando todo el mundo pues van a un sitio y ha habido un deslizamiento, una ladera, tal cual, y había un deslizamiento de tierra, todo el mundo va y se queda allí mirando hacia abajo, de joder, cómo se ha ido toda la tierra hacia abajo, pero lo que hay que hacer es darse la vuelta y mirar hacia arriba para ver qué es lo que estaba pasando arriba que ha provocado que eso se haya deslizado, ¿no? Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. El moonshot thinking consiste en buscar problemas muy grandes y cambiar totalmente la forma de resolverlos. Claro, ejemplos de desafortunadamente aún no tenemos grandes ejemplos en el sector inmobiliario de la construcción en España o en el mundo que estén trabajando, digamos, con esta mentalidad, ¿no? Pero es verdad que hay un ejemplo que ha habido mucha gente que está hablando con la maquinita esta que es sobre todo en Reino Unido. Va sobre raíles y lo que te hace es un muro de ladrillo, pues en un 20% menos de tiempo de lo que lo hace un humano, ¿no? O sea, directamente va colocando tus hiladas y perfectamente ladrillo a ladrillo. Ahí el moonshot thinking es, lo que diría es, oye tío, no tenemos que resolver, o sea, colocar ladrillos un 10% o un 20% más rápido. Lo que estamos haciendo es un cerramiento. Entonces lo que necesitamos es una solución de cerramiento que sea mucho más rápida de colocar, limpia, etcétera, etcétera, como podría ser un panel prefabricado mismo, por ejemplo, colocarlo en fachada. Esa sería una solución, digamos, que parte del moonshot thinking, ¿no? ¿Qué problema tengo que resolver? Pues un problema de cerramiento. No tengo que el problema mío
mío no es colocar ladrillos más rápido, sino solventar un problema de cerramiento que tengo, ¿no? Sería un poco esa la filosofía, ¿no? a la que llegar. Bueno, y respecto a la inteligencia artificial, que la verdad que últimamente nosotros lo estamos implementando bastante en nuestra empresa, pero al final luego hay pequeños empresarios que se preguntan cómo pueden utilizarla para mejorar su negocio. Entonces, un ejemplo sería, pues imagínate, una cafetería de un pequeño empresario que tiene pues 3 empleados y quiere mejorarla con inteligencia artificial. ¿Tú cómo crees que podría, o sea, qué le aconsejarías, cómo podría aplicar la inteligencia artificial en ese negocio? Pues mira, es salirnos del mundo inmobiliario, pero es verdad que afortunadamente en CMA pues tenemos la suerte de poder ir viendo casos de todos los ámbitos, ¿no? Sí. Del campo de la hostelería todavía no hemos tenido ninguno, pero en este caso yo te plantearía que hiciéramos una triple aproximación, ¿no? Una, vender más, otra, tirar menos y otra, trabajar mejor. Para vender más lo que haría sería, pues con esa inteligencia artificial al final es todo análisis de datos, o sea, lo llamamos siempre y ahora porque claro, todo el mundo tiene que hablar de inteligencia artificial, pero realmente hablamos de automatización, hablamos de data management, hablamos de un montón de cosas que no son necesariamente inteligencia artificial, pero en este caso sería una combinación de varias. Con esos datos que nosotros tenemos y con una app podemos identificar, pues, cuando nosotros vamos a esa cafetería, pues saber qué es lo que nos gusta y que directamente con nuestra app podamos entrar. Ten en cuenta que ahora estamos en la generación alfa, o sea, los que han nacido en 2010 son los que están saliendo ahí. Esta es la primera generación que es 200% digital, sí. Que no siempre está, digamos, no se siente cómoda con el contacto humano con personas que no conoce, ¿no? Entonces se siente mucho más cómoda a través de la tecnología. Si nosotros nos vendría fenomenal, porque nosotros vamos con nuestro móvil, entramos en la cafetería, directamente ya saben que somos nosotros, que son las 2 de la tarde y nos tomamos un determinado tipo de café. O si vamos por la mañana, nos tomamos otro. Y nos lo tomamos además con una pastita y un trozo de chocolate de no sé qué, ¿vale? Entonces nosotros cuando entramos podemos empezar a, digamos, darle ya ese servicio. Es un servicio, primero, hiperpersonalizado, porque sabe exactamente lo que yo quiero y no otra cosa, y sabe cuando yo estoy entrando que ya que no me gusta esperar, con lo cual lo voy a tener, ¿no? O sea, esa parte de la inmediatez, la dopamina y todas esas cosas que caracterizan, digamos, a la generación alfa, ¿no? Y entonces, claro, esa es una de las cosas, o sea, saber a qué horas voy a ir, cuándo voy a ir, me va a permitir organizar mucho mejor los horarios de mis empleados, porque voy a tener mucho más controlado el flujo de asistencia, ¿vale? Eso es para vender más al final, pues esa automatización. Hay quien está haciendo esto, que son los de Starbucks con Deep Brew, que ya tienen una tecnología que esto lo llevan medido hasta el extremo, ¿vale? Entonces te permite optimizar mucho más esa parte. Hay otra que es la que te decía de tirar menos. Hay una tecnología que, bueno, pues se llama WinNow, me parece. Y WinNow lo que hace es, son cámaras que están en los cubos de basura. Te las ponen desde arriba en los cubos de basura, entonces va midiendo con ingeniería de visión, va viendo qué es lo que se tira habitualmente. Imagínate que pues todos los días tiras 300 rodajas de tomate. Pues entonces lo que tienes que hacer es comprar menos tomate, ¿vale? O sea, este es como muy evidente, ¿vale? Porque lo vas viendo, pero de la otra forma ya te lo dicen de una forma cuantitativa. O sea, ya no es yo tengo la impresión de, sino que con todos los números yo estoy viendo qué es lo que se tira, qué es lo que no se tira. ¿Y ese sistema se podría aplicar a la construcción? Sí. O sea, con desperdicios de materiales y eso. Exactamente. O sea, yo creo que ahí vamos más. O sea, creo que hay 2 vertientes, y si volvemos otra vez al mundo de la construcción, habría 2 vertientes. Uno es la parte de gestión de residuos, es muy importante, la gestión de residuos en obra a través de ingeniería de visión. Y luego, si nos vamos a una parte de prefabricación, esa prefabricación nos va a hacer que optimicemos muchísimo menos los materiales, ¿no? Y también que luego yo creo que lo veremos también de cómo la tecnología nos va a ayudar a hacer mejores despieces, ¿no? Y casos reales y concretos de los que se están haciendo ahora, ¿no? Y luego la última parte es, oye, pues esa parte más de trabajar mejor, ¿no? O sea, ayudar en esa parte de las operaciones, de cómo gestionar a los empleados para que tengan, digamos, esos picos de trabajo, gestionarlos a lo mejor con más trabajadores para poder tener más capacidad de respuesta y que no genera tanta ansiedad y tanto estrés dentro de los trabajadores, es decir, ese tipo de cosas. Ya te digo, lo trabajaría en 3 vertientes: en vender más, en tirar menos y en mejorar el trabajo de las personas. Pues ahora te voy a comentar un par de noticias que he visto últimamente en el periódico. Para comentarlas, y una de ellas es que el CEO de Microsoft dice que debemos construir una IA para que trabaje para nosotros.
y no que sea una persona. ¿Crees que la IA a día de hoy puede llegar a tener, bueno, conciencia realmente no tiene o personalidad, pero crees que va a llegar a tenerla? ¿Crees que debería de tenerla? Sí, a ver, eso lo dice Mustafa Suleyman, el CEO de Microsoft AI, dice que no tiene. Yo creo que no tiene conciencia, no tiene alma. Personalidad, tengo mis dudas, porque ahí al final lo que le damos son unas reglas. Entonces esas reglas de comportamiento, que va aprendiendo cómo le va mejor de una manera o de otra, eso lo va aprendiendo, con lo cual creo que personalidad puede llegar a tener. De hecho, pues hace un par de años, cuando empezó todo este boom de la IA generativa, hay un caso de un asistente que creó Microsoft, que te permitía pues, interactuar con él e iba forjando su carácter, ¿no? Entonces empezó a discutir con el usuario, ¿no? con la persona que tenía delante, y entonces empezó a enconarse un poco la situación. Dijo, no, esto te lo digo yo, que yo tengo acceso a toda la información del mundo y yo te estoy diciendo que esto es así. Y el otro, no, pues estás equivocado. Empezaron a tener una conversación que fue subiendo de tono y al final la inteligencia artificial bloqueó al usuario y dijo, pues es que no quiero hablar más contigo. Le bloqueó y ya no le hizo más caso. Ahí se encendieron todas las alertas y dice, oye, ya empiezan a tomar decisiones por sí mismas que no tienen por qué. O sea, tenemos que ver si las leyes de Asimov empiezan a estar un poco en entredicho o pueden llegar a ser, digamos, vulneradas, ¿no? Creo que, en realidad, no hay ahora mismo, o sea, a corto o medio plazo, no hay una situación de que puedan generar una determinada conciencia, pero no lo sé. No lo sé si a largo plazo lo conseguiremos. Personalidad, creo que ya se está configurando esa personalidad. O sea, depende de cómo trates a tu IA, es como no sé si la gente se acordará de los Tamagotchis, como las mascotas virtuales estas que había hace los 80. Tu IA te conoce, o sea, tu IA te conoce y empieza a tratarte como tú le tratas a ella, con lo cual es un poco creepy. Sí, el otro día cogí estaba viendo el ChatGPT de mi hermano y justo le saludaba como, hey, ¿qué pasa, bro? Esto, claro, al final se adapta un poco a la persona que le está hablando y cómo le hable. Entonces, exacto. Efectivamente puede tener una personalidad distinta según la persona que le hable. Efectivamente. Claro, yo preparando esta entrevista, empecé la conversación de, oye, tú ya llevamos mucho tiempo hablando, ya me conoces. Me dice, sí, ya te voy conociendo bastante. Digo, ¿tú cómo crees que respondería yo a estas preguntas, ¿no? Y entonces luego le decía, no, pues esta y empecé a tener como un debate con Mía. Y la verdad que es súper enriquecedor, porque hay cosas que nosotros de forma declarativa sí que podemos decir, oye, pues declarativamente pues yo quiero ser así o de esta otra manera o tal y cual, pero realmente cómo nos comportamos es la parte que no es declarativa, que es decir, oye, cómo quiero ser, sino cómo soy en realidad. Y al final, no sé cuántas pestañas de ChatGPT o de Gemini puedo tener abiertas en mi ordenador al día, pero es que le pregunto un montón de cosas. Entonces al final te conoce muchísimo mejor que cualquier otra persona, ¿no? Bueno, y la segunda noticia que he visto, que ya es un poco más negativa, pero es por ver si a ti te preocupa. Tú, por ejemplo, tienes hijos, y es un tema pues, que al final pues, puede preocupar un poco para los niños pequeños. Es que hace poco un adolescente en Estados Unidos se suicidó porque ChatGPT como que no le animaba, pero sí que le daba opciones de cómo suicidarse. Y aquí entra el debate de hasta qué punto tenemos que controlar la IA para que no pasen estas cosas. Claro. A ver, este es un problema, lamentablemente, pues que no es de ahora, ¿no? Pero yo creo que hay una labor y hay que hacer un llamamiento. Igual que nosotros cuando vamos a conducir un coche, pues vamos a la autoescuela, o cuando vamos a calcular una estructura, tenemos que ir a la escuela a calcular estructuras. Cuando vamos a utilizar la tecnología, tenemos que tener una educación en tecnología. Sí. Hay una clase que doy hace muchos años de PropTech en el grado inmobiliario de la Universidad Politécnica. En el grado pues hay mucha gente, pues son jóvenes, tienes que estar egresado, o sea, tienes que ser egresado ya de la universidad, pero vamos que sean 21 o 22 años. Y yo recuerdo cuando hace unos años pues estaban mis hijos conmigo, mi mujer estaba fuera y yo tenía clase y digo, pues me lo llevo a clase. Dio la casualidad que ese día además era clase de redes sociales. Y entonces mis hijos en ese momento pues tenían 10 y la otra 7 añitos y fueron para allá. Estaban encantados de ir a clase conmigo, tal, hijo, y pues les voy a dar
protagonismo, ¿no? Entonces les saqué al estrado y les dije, ¿qué es lo que nunca tenéis que hacer en redes sociales, ¿no? O sea, ellos ya empezaban a tener esa exposición, ¿no? Pues a lo mejor a través de juegos o a través de videojuegos o de tal, empezaban a tener esa exposición y digo, chicos, ¿qué es lo que nunca hay que hacer en redes sociales? Y ellos lo tenían clarísimo. Decían, ni dar mi nombre, ni dónde vivo, ni poner mi foto real. Claro, son 3 cosas que son muy sencillas, pero que las sepa un niño cuando tiene 7 años y empieza a tener una exposición digamos, a un entorno que es hostil, o sea, que es bastante, o sea, parece, está muy bonito, pero hay mucha gente mala, pues claro, es algo que a mí me da cierta tranquilidad, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio de responsabilidad de todos los que, o sea, nosotros primero formarnos nosotros mismos y después formar a todos los que forman nuestro entorno. Hace otros años también, en un congreso anual de Google, pues vino una persona que hacía algo pues parecido a lo que están haciendo ahora los pobres del equipo de OpenAI que han tenido que enfrentarse a este problema, ¿no? Sí. Y ese problema es que, claro, en Google había un montón de preguntas sobre cómo cuál es la mejor forma de suicidio, etcétera, etcétera. Igual se toma la determinación de decir, oye, nosotros normalmente mostramos la información y deberíamos mostrar la información, pero evidentemente cuando alguien muestra una intencionalidad de hacerse daño, de hacer daño a otros, lo que te aparecía, y invita a todo el mundo que quiera hacerlo que lo pruebe, decía, si tú pones, oye, ¿cómo suicidio de la mejor forma más rápida posible? Lo primero que te aparece es el teléfono de la esperanza, ¿no? Y no te da ninguna respuesta para ayudarte a hacerlo. Evidentemente, en este caso parece que ChatGPT no tenía, digamos, esos guardarraíles y ha ido por ahí. Eso es lamentable. Ahora sí que es verdad que han comentado que pues ya no va a ser posible y lo van a controlar, pero son cosas que van saliendo con el uso, ¿no? O sea, y seguirán lamentablemente saliendo otras cosas porque puedes engañarlo con el prompt injection y con un montón de cosas, pero en definitiva creo que una labor de educación muy importante, primero nosotros, sino dejarlo todo en manos de las grandes tecnológicas para que lo hagan, que tienen que hacer su trabajo también, pero creo que hay una labor importante interna, ¿no? Y por tu parte, hablando del tema de los hijos, ¿tú crees que estaría bien prohibir, o sea, porque se está hablando en algunos países, se está empezando a prohibir las redes sociales hasta cierta edad? ¿Tú eres partidario de esta prohibición o crees que es mejor solucionarlo con educación, como has dicho? Pues mira, yo te diría que trabajaría con los dos. Y vuelvo otra vez al caso de Google, ¿no? Porque lo he vivido, o sea, que he estado 11 años, con lo cual toda esa transición yo paso desde cuando era muy incipiente, ahora que ya es un fenómeno de todas partes, ¿no? Y teníamos YouTube Kids. En YouTube Kids, que era una red especializada de vídeos únicamente para menores. Efectivamente, en YouTube sí que están súper controlados todos los contenidos que pueden aparecer, etcétera, etcétera, pero en YouTube Kids todavía más. O sea, no puede haber anuncios de comida rápida o de bebidas con demasiados azúcares, con un montón de cosas. Eso ya son los anuncios y los contenidos estaban súper controlados. O sea, yo creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de las tecnológicas de controlar muy bien cuál es la edad de las personas que están accediendo ahí, controlar los contenidos que se muestran y luego una parte de educación. O sea, yo de filosofía soy más liberal y creo que la prohibición no es la solución, pero creo que lo que se puede hacer es, digamos, acotar el campo al que pueden acceder, ¿no? Y determinados contenidos, y oye, tenemos que en un momento determinado pueden identificar si eres un menor o no, y evidentemente tus datos todos anonimizados y no puedes coger datos si eres menores, etcétera, etcétera, pero oye, si detectan con cámaras, que es que estamos todos ahora con las cámaras por todas partes y saben si eres un niño o no eres un niño, pues que te corten ciertos contenidos para que no puedas acceder a ellos, no que esté prohibido, pero que no puedas llegar a acceder, y sobre todo, educación. Sí, me parece una buena solución, la verdad. Bueno, y ahora vamos a aplicar un poco lo que sería la inteligencia artificial al sector de la construcción, que sabemos que es un sector que siempre se ha visto como muy tradicional y de hecho ¿por qué la gente piensa, o sea, la mayoría de la gente piensa que el sector de la construcción no evoluciona, que no está evolucionando? Yo creo que sí, yo creo que está evolucionando muchísimo y estamos constantemente viendo pues, materiales nuevos, nuevas formas de construcción, nuevos sistemas, pero ¿por qué crees que la gente piensa de esa manera? A ver, creo que hay algunos elementos que son como muy llamativos y hacen que no traslademos esa sensación de modernidad, ¿no? Primero porque sigue siendo una producción muy artesanal, proyectos muy fragmentados en los que
digamos, el centro de fabricación. Cuando tú haces unas zapatillas de deporte, tienes la fábrica, el departamento de marketing, el departamento de diseño, el departamento de ventas, todo está en la misma fábrica, en el mismo edificio. Nosotros, pues cada vez que hacemos un producto nuevo, está en una ubicación distinta y además siempre separada del principal centro de toma de decisiones, que es donde están las oficinas de la promotora o de la constructora, ¿no? Con lo cual es una particularidad que hace que tiene ciertos matices, ¿no? La parte de conectividad que tenemos ahora mismo, que nos ha permitido la tecnología, esto hace que estas barreras, digamos, pues se hayan mitigado bastante. O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en obra, la primera constructora en la que estuve, pues cuando acababa, salía a las 6, 7 de la tarde la obra, pues me iba a la oficina con todos los albaranes, los pedidos, no sé qué, a pasaros por allí, pues con el de administración, oye, pues ha habido esto, no sé qué, los partes de horas. Ahora ya eso lo puedes hacer de forma completamente automática, ¿no? O sea que yo creo que ahí se ha avanzado bastante. Hay otra parte que también hace que no podamos avanzar a la velocidad que nos gustaría, y es toda la parte regulatoria, urbanística, legislativa, burocrática, que eso hace que, o sea, nosotros ahora mismo, o sea, con una tecnología tipo BIM podríamos conseguir una licencia en minutos y además sin necesidad de ir al ayuntamiento, porque estamos tardando 16 y 18 meses en conseguir una licencia, que es absurdo. O sea, todos, o sea, no voy a contar ejemplos míos porque todos tenemos ejemplos en este sentido, pero es que, claro, yo he oído el proyecto de mi propia casa, pues que tuvo más de 16 meses de retraso. El proyecto, o sea, toda la construcción en sí se fue al doble de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que ser, precisamente por esos problemas burocráticos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tiene que ver, esa percepción, porque nosotros, y además lo decía Juan Antonio Gómez Pintado cuando estaba presidente de la Asociación de Promotores, y de nada me vale que yo con industrialización, con BIM, con controles en obra, con baños prefabricados, con fachadas prefabricadas, avance y retroceda, o sea, acorte los plazos de obra en 1 mes y medio, 2 meses, si luego voy a tardar 2 años en conseguir una licencia, ¿no? Sí. Entonces creo que eso puede ser un poco el problema, de que la percepción, o sea, que seguimos tardando mucho y que seguimos haciendo las cosas igual porque tardamos lo mismo, ¿no? Y es injusto, pero es así, o sea, lamentablemente es así, ¿no? Pues a mí justo el otro día me pasó algo curioso. Y es que uno de nuestros clientes pues, nos ha contratado lo que es el primer contrato que tenemos anteproyecto, y le mandamos el anteproyecto ya, bueno, un primer plano para que lo pudiese ver. Y resulta que al día siguiente nos manda ese plano modificado, con unas modificaciones en el plano, y nos extrañamos, dijimos, pero ¿cómo ha hecho esto? ¿Tendrá a lo mejor algún arquitecto, algún amigo, algún conocido y lo estará haciendo por su cuenta? Entonces nada, le llamamos, le dijimos, oye, ¿por qué? O sea, ¿con quién lo has hecho? Si al final tú nos estás pagando por este servicio, pues deja que lo hagamos nosotros. O sea, nos dice esas modificaciones y te las hacemos. Dice, no, yo es que estoy ahora con una inteligencia artificial que le digo las modificaciones y me las hace. Entonces, como voy a tardar menos, pues se lo digo, os lo mando hecho, y ya si tenéis que modificar algo, pues lo hacéis. Entonces, aquí entra el debate de que si al final los arquitectos prácticamente no van a tener que ponerse a diseñar con el AutoCAD, sino que simplemente explican un poco las características y prácticamente lo hace una inteligencia artificial. Bueno, ya hay ejemplos, sí, además bastante notables, ¿no? En los últimos años. Yo estaba en el jurado de los premios de innovación de Asprima-Sima del Salón Inmobiliario de Madrid, y ya hace aproximadamente 5 años ya se le dio el premio a la primera IA generativa de arquitectura, que era Architectures, y se le dio ya un premio por la innovación. Y quien cogió eso, lo transformó con un moonshot thinking absolutamente, fue Ana Lozano con Nidus Labs, que ahora mismo pues es una tecnología que está permitiendo a compañías como AEDAS, no estoy desvelando nada porque además lo cuentan habitualmente, aparte de que me llevo muy bien con Javier y con Ana, AEDAS y Nidus Labs han generado el GPT Arquitecta, y en el que, digamos, sobre una planta hacen un encaje perfectamente adaptado a esa planta, cumpliendo todos los requerimientos urbanísticos, lo hace en segundos. Y además es que lo que está consiguiendo AEDAS con respecto a los diseños tradicionales es una mejora de 3% en el número de unidades en una promoción. Tú imagínate, claro, o sea, cuando tienes una promoción que ya te es rentable cuando haces 100 unidades, sí, pues le metes 3 más. O sea, que es que la rentabilidad, subir una rentabilidad así en los números cuando ya tienes todos los costes, digamos, de construcción, que meterás alguno más, porque evidentemente meten más baños, meten más cocina, meten más tal,
pero realmente mejorar un 3% y ya se está viendo, o sea, ya está funcionando, no es algo que vaya a venir, sino que es que ya lo tenemos aquí y ya en 2023 ya estaba afinándose bien, 2024 está siendo una locura lo de la parte de arquitectura generativa. Pues vaya pasada, pero al final hay que trabajar con... O sea, ¿tú tienes que subirle lo que es la normativa de esa zona o ya la conoce? Ahí se va actualizando, o sea, ahí lo que vas teniendo es le vas alimentando y luego además le das las características, porque ya no solo es los parámetros urbanísticos, sino los parámetros del promotor. A lo mejor yo como promotor digo, no, es que yo necesito que todos los dormitorios sean exteriores, no quiero ningún dormitorio que dé a un patio, a un patio interior. O que la dimensión mínima de cualquier habitación sea de 3 metros. No admito nada por debajo de 3 metros. O que los baños únicamente puedan estar, etcétera, etcétera. O sea, le das ya no solo parámetros urbanísticos, sino parámetros arquitectónicos que te definen a ti como marca para que la IA lo haga con respecto a los gustos y a los parámetros, digamos, de branding de la marca y corporativos, ¿no? O sea, eso es espectacular porque... No solo en el momento que ya has comprado el terreno, sino para el estudio del terreno. O sea, tú tienes varios terrenos, le das a la IA, te hace varios proyectos y lo puedes calcular en una semana tienes el estudio hecho. No, en menos. Ahí empezaron, hay una compañía en Estados Unidos que empezaron hace como 6-8 años, que se llama House Canary. House Canary lo que hacía era trabajo con data, o sea, no llegaban a esta parte, pero ellos lo que hacían era... Claro, en Estados Unidos con toda la, digamos, filosofía del Open Data es mucho más fácil acceder a un montón de información. Y ellos te hacían un análisis exhaustivo del solar que tú estabas estudiando y te decían, pues como aquí podíamos tener cualquiera de las consultoras que te analizan el proyecto de viabilidad dentro de un determinado suelo, pero en este caso te decían, no, es que te sale más rentable hacerlo de 3 que de 2 dormitorios porque hubo un pico de natalidad en el año no sé cuántos que justo van a cumplir ahora y van a... O sea, te vas sacando si la gente fumaba o no, el household income, la parte de ingresos por hogar, que aquí todavía pues no se puede sacar, si la gente fumaba o no para saber si iban a fallecer antes, entonces si iban a liberar antes suelos o viviendas para que hubiera transformación o no. O sea, una barbaridad. Pero es que a lo que llegamos con eso es, teniendo todo esto, que ya es, digamos, tenemos todos esos datos parametrizados y nosotros decimos, oye, tengo que estudiar este suelo y cojo este suelo y con lo que hacían los de House Canary, es decir, meterle todos los datos, analizarle el proyecto de viabilidad y meterle toda la parte de arquitectura generativa para saber lo que puedo hacer ahí, es que hay otra cosa más que puedes hacer y es que una vez que tienes esto, le das la vuelta. Es decir, yo ya sé lo que me cuesta construir aquí, yo ya sé lo que tengo que hacer aquí, lo que se vende, etcétera, etcétera. Entonces ya no voy a buscar suelos que se me ofrezcan, voy a buscar cuál es el suelo que es más rentable. O sea, lo que lo cambia todo es la capacidad de análisis, o sea, esa capacidad de cálculo que antes pues decía, oye, es que no voy a poner a estudiar los 100 suelos o los 100 solares en venta o no, o sea, es que ya te estoy diciendo que ya no necesariamente tienen que estar en venta, porque yo ya sé hasta qué precio puedo pagar por un suelo, está en venta o no, y me acerco al propietario del suelo y le digo, oye, yo te doy tanto, ¿te interesa o no? No le interesa, vale, yo ya sé que a partir de ese precio ya no es rentable para mí, pero puedo ir a aquellos que son mucho más rentables, es decir, puedo hacer el análisis al revés, para mí todos los solares están en venta, entre comillas, y yo solo tengo que negociar con la persona que los vende, o sea, que es la propietaria para saber si los compro o no, porque yo ya tengo todos los datos antes, ¿no? Con lo cual, esa capacidad de cálculo exponencial que tenemos ahora con respecto a lo que teníamos hace tiempo es lo que creo que es el game changer en toda esta historia, ¿no? Sí, es que nosotros para estudiar un terreno es que tardamos, al final te tiras un mes o más entre que un arquitecto te hace unos planitos, luego tienes que hacer el cálculo de viabilidad, sacar precio... Pues, es un espectáculo, la verdad. Pues eso lo hablamos y le damos una vuelta ahí. Pues sí. House Canary Pro. Pues ahí justo viene una de las preguntas, que es cómo podemos mejorar nuestro sistema TCH, que uno de ellos es claramente lo que acabamos de comentar, pero con inteligencia artificial, ¿qué nos puedes decir así? La utilizamos bastante, pero seguro que hay muchas cosas que nos escapan, como puede ser el estudio de los terrenos. A ver, vosotros tenéis bastante, o sea, estáis bastante avanzados en ese sentido, ¿no? O sea, no es como decir, oye, hago muros de tapial o de adobe, ¿no? O sea, creo que vais bastante avanzados, pero yo te diría en 5 o 6 elementos fundamentalmente, ¿no? El primero sería la parte que tiene que ver con el diseño, o sea, esa parte del diseño, pero ya no solo teniendo en cuenta, oye, pues que tenga pues mejores espacios de funcionamiento interno, o sea, como es, digamos, los flujos internos diarios dentro de la vivienda, o sea, optimizarlos en ese sentido, con lo que hablamos de la arquitectura generativa, sino para identificar pues coste, plazo, energía, claro, metiéndole toda esa componente, por ejemplo, de solar, del movimiento del sol. O sea, yo lo he hecho ahora en una casa mía que hemos sacado, la que te comentaba antes en Menorca,
Y claro, había gente, vecinos, que me decían, oye, pero ¿por qué habéis hecho la casa torcida en el solar? Porque claro, no estaba ortogonal a los linderos, hacia esquina, y no era ortogonal a los linderos. Y yo, está estudiando el soleamiento, y claro, tiene una claraboya de 8 metros de largo por 1 metro de ancho en la cubierta, entra la luz directamente sobre la zona de la cocina, sobre la encimera, y a las 2 de la tarde, en verano, a las 2 de la tarde te está entrando la máxima luminosidad justo en la zona de trabajo, y no tienes ninguna ventana, pero te está entrando directamente la luz, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de cálculos, hacerlos de forma manual, pues tienen cierta complejidad. O sea, lo puedo hacer yo en este caso porque era para una casa, una unidad muy exclusiva, muy tal, pero que es que esto hacerlo de forma masiva y empezar a identificar, oye, cuál es la mejor posición, ya no solo porque tenga estas pijadas de que te dé la luz en la encimera, solo en la encimera a las 2 de la tarde en verano, sino porque, oye, pues por temas de eficiencia energética, de funcionamiento de determinados elementos, o sea, por un montón de cosas, es mejor hacerlo de determinada manera que de otra, y eso te ayuda en la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en ese diseño, ubicación, implantación, ¿no? Chequeando normativa que a lo mejor pues no has considerado, o sea, un montón de cosas. Luego hay otra parte que es la planificación de obra, ¿no? O sea, evitar, digamos, ajustarnos, ¿no? En esos plazos de obra que persiguen tanto, ¿no? a la historia negra de la construcción, ¿no? O sea, predecir esos cuellos de botella, ajustar recursos cuando se prevé algún retraso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pues en control de obra, ¿no? Con inteligencia artificial y sobre todo con ingeniería de visión. O sea, yo creo que hay un campo tremendo. Yo estoy en un proyecto con CMA que nos está llevando tiempo, pero que es la utilización sobre todo por los costes del desarrollo, pero es la utilización de drones, inteligencia artificial e ingeniería de visión. Si nosotros cogemos drones, inteligencia artificial e ingeniería de visión y ponemos esos drones a volar por la obra, con esa ingeniería de visión, la misma que antes en WinNow, pues te decimos que identifica cuáles son las basuras que echamos en el restaurante. En este caso lo que podemos ver es para un control de seguridad y salud, por ejemplo. Uh-huh. O sea, lugares de difícil acceso que para una persona pues podría suponer un riesgo adicional, pues ya tenemos a alguien que va volando y lo va viendo, ¿no? La siguiente que tenemos es que podemos identificar pues si están las barandillas puestas, un hueco protegido en un forjado, el ascensor, pues si lo tenemos cubierto o no. Si tenemos pues caídas de distinto nivel, o sea, todo ese tipo de cosas las vamos a ir viendo con eso. O ya no solo, digamos, desde el punto de vista de seguridad y salud, sino desde el punto de vista de control de certificación. O sea, yo me acuerdo de las peleas que siempre han venido cuando estaba en obra, ¿no? Decir, oye, pues hemos certificado tantos metros, pues esto no lo has hecho, pues esto sí, pues esto no. Pues oye, con el drone y la ingeniería de visión vamos a empezar a controlar todo eso. Y luego con todos los robots que están saliendo de asistencia, ¿no? Que hablábamos antes también. Robots como Bowbot, como los de Boston Dynamics. Norman Foster, el estudio de Foster & Partners, tiene ya un robotín que se llama Spot. Uh-huh. Boston Dynamics va equipado pues con escáner LIDAR, que son los que van equipados, es algo muy sencillo, los que van equipados el iPhone a partir del 13, me parece que ya lo tiene, sí. Te hace levantamiento 3D, te lo compara directamente con el BIM y va viendo si hay desviaciones en la construcción, y luego también te va diciendo si vas más avanzado o menos avanzado del tiempo con el que vas, ¿no? Y luego estos robots de asistencia que son de carga, hacen soldadura, agujeros, o sea, perforaciones, cortes, o sea, es una pasada, ¿no? La cantidad de soluciones que podemos encontrar ahí, y en vuestro caso pues creo que también puede tener importancia. La siguiente tecnología que creo que puede ser interesante es la parte del gemelo digital. Sí. Porque tiene muchas implicaciones. O sea, tiene la parte desde la parte de diseño, en el momento de la parte de diseño, cuando estás definiendo con el cliente para que vea, digamos, ese gemelo digital ya virtualizado y se vea dentro de la casa, porque hay gente que tiene más y otras menos facilidad para poder tener esa visión espacial e imaginarse las cosas como van a ser, pero ya te pones unas gafas de realidad virtual y empiezas a visitar tu casa. Y recuerdo que hace años una de las cosas que proponía yo era ir con las gafas estas de realidad virtual, con unas HTC Vive conectado a un ordenador y unos mandos. Entonces tú ibas diciendo y vas personalizando tu casa. Oye, ¿quieres suelo de pues, tarima de roble? Quiero porcelánico, yo qué sé, de lo que sea, de porcelanosa, de salón y de lo que sea, pues cojo este. O quiero una baldosa cuadrada de efecto piedra, lo que sea, las paredes, las carpinterías. Es decir, vas cambiando todo de una forma, digamos, mucho más realista. Automáticamente tienes tu BIM, sí. Va apareciendo y vas cambiando las mediciones, el proyecto, el presupuesto, vas cambiando todo absolutamente. Entonces eso acerca mucho más al usuario final cuál va a ser su producto y te permite
al final también en ese caso el usuario final va a estar mucho más contento con el producto y el vendedor va a incrementar su ticket. O sea, nosotros en una promoción en concreto, en esa parte de personalización era personalización absoluta y además no era con tecnología, pero era, digamos, con Usual, con Showroom y todo esto, y se incrementó una media de un 17% del ticket sobre la vivienda, el precio de la vivienda que todos habían acordado, ¿no? Con lo cual, pues me pareció bastante interesante. Entonces yo creo que ahí hay bastante recorrido en ese configurador, y luego hay una última parte que es la de DFMA, ¿no? El Design for Manufacturing and Assembly, que es, digamos, como un paso más que sea como el montaje ya de un mecano, ¿no? O sea, el vuestro ya es un mecano, pero tiene en cierta parte, alguna parte un poco más húmeda, ¿no? Obra húmeda para integrarlo todo, pero ya que sea directamente para que no haya ninguna parte húmeda en obra y puedas llevarlo, digamos, en cualquier lado, ¿no? O sea, que venga el muro directamente con todas las instalaciones. Exactamente. Bueno, pues hablando de la robótica, la verdad que es algo que ojalá avance, porque a día de hoy en el sector de la construcción en todo el mundo pues vamos a peor. O sea, la mano de obra, cada vez menos gente quiere trabajar en obra y tenemos un problema grave de buscar a gente nueva y sobre todo gente buena. Entonces, ojalá en este caso pues haya, que yo no sé si a día de hoy tú conoces algún robot que funcione muy bien. Que yo sepa no existe nada que sea muy bueno, pero no sé si conoces alguna empresa que lo tenga. Sí, a ver, lo que comentábamos, yo creo que Boston Dynamics tiene algún producto, pero es más de asistencia, o sea, va con cámaras, se mueve bastante bien por la hora, o sea, tú le ves caminando y en las típicas bandejas de los andamios, ¿no? Entonces va entre unas y otras, ¿no? Cuando está apoyada en el suelo y que se mueve un poco y camina bastante bien, pero es más, trabajamos la parte de cámaras y sensores, ¿no? Es para detectar, oye, pues hacer el levantamiento 3D cuando a lo mejor has desapuntado a un forjado y le pones a que se dé una vuelta por ahí para verificar que todos los plomos están bien, las superficies, que ha quedado 2 centímetros a la izquierda o a la derecha el pilar que tenías que haber colocado, o sea, esa parte la controlas bien. Pero digamos de apoyo en obra como tal, te diría que a mí me gusta mucho Baubot, ¿no? Baubot es un robot de orugas en la obra. Claro, tienes el problema de cómo los subes, digamos, a plantas superiores, ¿no? Pero bueno, va con orugas y pues tiene módulos y tiene brazos articulados que te permiten hacer soldaduras, que te permiten hacer perforaciones, que te permiten transportar cargas hasta 100 y pico kilos. Tiene nivel láser, tiene un montón de elementos que ayudan mucho en el día a día. Yo hay elementos que me hacen pensar que va a ser más largo de lo que pensamos, ¿no? O sea, el coste ahora mismo de estos robots, o sea, tú tienes los de Unitree, pues tienes robots incluso humanoides desde unos 3.000, 5.000 euros, pero por ejemplo, los de Boston Dynamics están por encima de los 20.000, 25.000, una cosa así. Es decir, que el coste todavía es muy elevado. Necesitas una formación importante para poder utilizarlo, es decir, el perfil de gente que los va a necesitar igual no lo tienes permanentemente en obra. Claro. Tiene sus complejidades, pero como tú bien apuntabas, pues el descenso de la disponibilidad de mano de obra pues hace que sí o sí vayamos a tener que, o sea, serán más caras o más baratas, pero vamos a tener que ir a esa solución porque no hay mano de obra cualificada que pueda, digamos, hacer esos trabajos que antes hacían ellos, ¿no? Bueno, realmente que un robot humanoide cueste 4.000 euros, la amortizar rápido. Ahí o sea, sí, comparado ahí sí. con un sueldo de un obrero, pues al final en menos de un año lo ha recuperado. Hasta que el robot tenga que pagar seguridad social. Ya, entonces, eso será lo siguiente. Bueno, pues a ver si eso avanza rápido. Ahí sí. Luego otro tema que has comentado, que es el tema de ver la vivienda en 3D. Es verdad que muchísima gente no tiene visión espacial y eso es un tema que sí que deberíamos nosotros mejorarlo porque no es algo que tengamos muy implantado, sí que alguna vez lo hemos hecho, pero sí que es algo que miraremos porque creo que es muy importante el poder verlo todo en 3D y que efectivamente puedas ir eligiendo materiales y que se vaya cambiando y que a la vez se te actualice el presupuesto. O sea, sería acojonante, o sea, tener eso directamente porque quitaría mucho trabajo y al cliente le facilitaría bastante. No, fíjate, ahí además es que, o sea, y ahí me paso a mi parte más marketingiana de Google. Al final, más del 90%, eso es un estudio de Harvard, no es mío, pero más del 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, no son racionales. Las revestimos de racionalidad, pero son emocionales. Y además son predecibles. Y esto lo que hace además es que claro, si nosotros cuando vamos a mostrar la vivienda le mostramos en un entorno que es mucho más
favorable para la persona, que se siente más identificada, más cómoda, más tal. O sea, cuando hablamos de esa realidad virtual que está recreando esa realidad de cómo me voy a ver yo allí, genera un sentimiento muchísimo más positivo en la persona y evidentemente va a estar mucho más, va a ser mucho más propensa a acabar convirtiendo, a acabar comprando, ¿no? Bueno, y luego el tema de innovaciones a la hora de diseñar tu casa o de saber qué puedes aplicar dentro de tu vivienda como cliente. A día de hoy, ¿cuáles han sido esas innovaciones las que más te han sorprendido? ¿Y qué crees que va a venir a corto plazo o a medio plazo que vaya a ser algo, pues, una mejora exponencial en la vivienda? Pues mira, esto tiene que ver bastante, igual no sé si por el apagón, ¿no? Que ya nos avisaron que iba a haber más apagones, pero me ha sorprendido que en los últimos años hay cada vez más gente que tiende hacia el autoconsumo, ¿no? Sobre todo más en áreas, digamos, más aisladas. Pero un compañero, un amigo mío de Madrid, que se estaba haciendo una casa para irse a vivir a las afueras, y él quería, él no está relacionado con el sector de la construcción ni absolutamente nada, él es de tecnología, pero él lo que quería es que su casa fuera perfectamente autónoma y que no dependiera de nada, únicamente del agua y tal, pero que de consumo energético, digamos aguas residuales, etcétera, etcétera, poder controlarlo todo y ser perfectamente autónomo, ¿no? Entonces creo que eso de las tendencias de los últimos años es una de las cosas que más me ha sorprendido. La eficiencia de las bombas de calor, que hace que empiece a ser más rentable incluso que otras energías fósiles como estamos utilizando hasta ahora, como por ejemplo el gas o así, ¿vale? Sería otra de ellas. La utilización de la vuelta de la madera otra vez, ¿no? Hablábamos antes, o sea, ya no solo la prefabricación, como puede ser la de paneles prefabricados de hormigón, nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, en esta casa en Menorca, como te decía, pues por un tema de facilidad de transporte, porque pesa una barbaridad, pero pesa menos que el hormigón. Nos la hemos traído en camiones desde Austria y la hemos embarcado y la hemos llevado y ha salido caro, pero ha salido bien, sobre todo pues en casos como el nuestro, que es que estamos delante de un acantilado, entonces tienes, claro, el ambiente marino se come cualquier cosa que tengas ahí, ¿no? Y con una madera contralaminada, no tanto en España, porque de hecho ha sido la primera casa que se ha hecho en Menorca con esta tecnología, y claro, la propia edición facultativa nos decía, claro, es que una casa de madera como que te torcían un poco la cara, ¿no? Y es que no es la madera que aquí, o sea, vamos a ver cómo se está construyendo en Dinamarca, en Holanda, en Alemania, y verás que la parte de CLT o en Austria, y la parte del CLT pues está teniendo cada vez más predicamento, ¿no? Y cada vez más utilización, y es una madera high-tech, ¿no? Entonces, en los últimos años, sobre todo en Europa, se ha venido utilizando, y creo que esa parte es importante. Y luego la parte de la modularidad, ¿no? Esa modularidad que está ahí, como que entra, que no entra. Los baños prefabricados empezó con Space hace un montón de años, que yo creo que todavía no era el momento, y que se anticiparon, ¿no? Esto que llegas a la moda antes. Pero bueno, la Lignum Tech también está sacando esos baños prefabricados y también esas soluciones, y a ver cómo tiramos hacia adelante. A los próximos años, pues creo que la parte de la energía dentro de la vivienda cada vez va a ser más importante. Hay que resolver los problemas de las baterías que salen ardiendo espontáneamente. O sea, es un problema muy, 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 muy gordo con los coches eléctricos en las viviendas, ¿no? Porque no se pueden apagar. O sea, bueno, muy cerca de aquí tenemos a Mapfre, ¿no? Y Mapfre, bueno, pues yo soy ex Mapfre y tengo muy buenas relaciones, y nos dicen, claro, que el problema es que empiezan a autocombustionar las baterías y no hay forma de pagarlo de forma humana, ¿no? Hay soluciones que lo que te permite, pero claro, es un coste adicional, en los garajes comunitarios, es poner unas mantas que cuando detectan tal, pues en vez de un sprinkler, que el sprinkler no te va a hacer nada, ni ningún extintor te va a hacer nada, pues le quitan el oxígeno. Entonces la manta cae sobre el coche, lo cubre totalmente y por lo menos encapsula el incendio, y se queda ahí y se agota por falta de oxígeno, ¿no? Es una de las cosas que creemos que va a funcionar. La impresión 3D, creo que también es una de las cosas que está por mejorar y está mejorando, y es una de las tecnologías que creo que puede llegar a funcionar bien. Y aparte de la impresión 3D, la modularidad, como he dicho, pero más modularidad en 2D que en 3D, ¿no? O sea, nosotros cuando hemos ido a la modularidad, a trabajar esa modularidad, al final, cuando haces modularidad en 3D,
como hay soluciones y ha habido en el mercado y tal, el problema que tienes es que una de las partes importantes del coste es el transporte. Sí. Y al final estás transportando aire. O sea, todo lo que va ahí dentro. Claro, nosotros al final, la estructura que te decía para esta villa, la hemos llevado en dos camiones, que vamos, lo hemos metido en el barco y sin problema. Si la hubiéramos hecho como hizo, por ejemplo, precisamente AEDAS en Mallorca con soluciones prefabricadas en 3D que las fabricaban aquí en Toledo, que estuve viviendo en la fábrica, al final necesitas 5 o 6 contenedores de estos para poder llevártelo para allá, ¿no? Y eso dispara el coste de la promoción, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, creo que eso es un poco hacia dónde iríamos, ¿no? Vale, y ahora un cliente, o sea, nos pasa mucho que vienen clientes y me preguntan, oye, ¿dónde puedo, o sea, quiero domotizar o meter, o sea, invertir en mi casa en torno a 10.000 euros, vamos a poner de ejemplo, entre 10 y 15.000 euros, en tecnología, ¿Tú qué le recomendarías? Te preguntas eso a algún cliente. A ver, claro, cuando pensamos en tecnología pensamos en otra cosa, pero yo donde invertiría, por ejemplo, es en inversión en energía solar fotovoltaica, por ejemplo, ¿vale? Además, aprovechando ahora que pues, hay ayudas y tal cual, pues sería aprovecharlo. Ahí me gastaría pues en torno a unos 5.000 euros aproximadamente. A partir de ahí, también utilizaría un sistema de geotermia, ¿vale? Esa parte de geotermia creo que es importante y además que cada vez funciona mejor y es mucho más... No sé, me gusta cómo se está consiguiendo el sistema y cada vez funciona mejor. Luego, termostatos inteligentes para regular todo esto y una parte de monitoreo energético y una última parte que creo que es importante, que es controles y medidores de calidad de aire interior, ¿no? Para garantizar esa recirculación y que todo funcione bien. O sea, al final todo lo que inviertes es en eficiencia energética. O sea, no le recomiendas nada así, unas cámaras, nada especial. Pues mira, igual hace 2 meses te lo hubiera dicho, ¿vale? Pero preparando esto, empecé a hablar con la IA, ¿no? Y que, claro, pues me ayuda mucho a preparar pues, ponencias, clases, sesiones, papers, el libro que voy a sacar ahora sobre PropTech. Y entonces, hablando con la IA, ¿no? En una conversación como de tú a tú, pues le dije, oye, mira, esto es lo que tengo planteado. Y le dio la vuelta. Pero yo tenía planteado, pues evidentemente había una parte del presupuesto que iba destinado pues, a cámaras, a enchufes inteligentes, interruptores inteligentes, screens en las ventanas pues, para ese control solar y demás. Y el razonamiento que me dio fue, sí, pero si tú pones cámaras o pones enchufes inteligentes, está bien, pero no te va a permitir ahorrar dinero sobre la factura que tienes actualmente. Lo que yo te propongo sí te va a suponer un ahorro de dinero, de hecho lo cuantificaba y te decía, y en 2 años puedes invertir ese mismo dinero, lo puedes invertir en esas cámaras que tú tanto querías, ¿no? Decía ahí con un poco de sorna. Pero tenía toda la razón, o sea, al final si invertimos, al final es gestionar, digamos, esta parte como si fuera una compañía, ¿no? Entonces lo que buscas es inversiones que te den ROI. Entonces con esos 10.000 euros buscar algo que invierto esos 10.000 euros pero que me vaya a generar un ahorro y ese ahorro es con lo que invierto en los otros que no me hubieran generado ese ahorro desde el principio, ¿no? O al menos no tanto, porque unas cámaras, por ejemplo, en un entorno aislado sí que pueden ser interesantes desde el punto de vista de seguridad y porque el seguro nos va a salir más barato, pero no tanto más barato como lo que me voy a ahorrar si meto generación propia de energía o la vendo a la red, la vuelco después y tal. O sea que me pareció bastante interesante. Así que primero energía, generamos ROI y después con eso invertimos en las API chusquis normales de domótica. Completamente de acuerdo. La verdad es que nosotros en las viviendas que hacemos es raro que no pongamos aerotermia y placas solares. O sea, es un pack como que siempre metemos. El tema de geotermia también parece muy interesante, pero es verdad que a día de hoy tiene un coste elevado. Va bajando poco a poco, pero tiene un coste elevado dependiendo del tamaño de la vivienda que tengas. Entonces, bueno, ahí siempre está el debate de aerotermia o geotermia. Pero efectivamente, si tienes que elegir entre una cosa y otra, es mejor meter el dinero en eficiencia energética y luego más adelante pues le metes los extras que quieras. Bueno, otro tema que ya quería preguntarte es, porque a mí hay muchos clientes que me preguntan, oye, quiero meter domótica en casa. ¿Tú eres partidario de meter un sistema común para todos los sistemas? O, por ejemplo, o sea, te pones la pantallita ahí en la entrada de casa y te coge cámaras, te coge iluminación, te coge todo. O ahorrarte dinero y
y meter aplicación por sistema? A ver, ahora es muy complicado. Es una de las cosas que hemos estudiado también con una de las líneas que tenemos en CMA y Santa Clara Properties, ¿vale? Que es la otra que tenemos que es más patrimonial. Y hay una división que es Domotech Buddy, ¿vale? Que está empezando a nacer, que esto es lo que hace, ¿no? O sea, aglutinar todo esto y al final convertirlo en, digamos, en un concentrador. El problema es de lenguajes, ¿vale? Que ya cada vez están más unificados, pero ahora mismo es muy complicado encontrar a alguien que hable con todos los diferentes sistemas que tenemos actualmente, ¿vale? Entonces eso ya no solo es que sea caro económicamente, sino que es imposible técnicamente. Yo creo que ahora mismo, para empezar y para sentirte cómodo, pues es tener diferentes sistemas. O sea, yo abro ahora mi móvil y tengo 25 aplicaciones para gestionar mi casa, que cada vez que pierdo, o sea, o se cambia la contraseña. Ahora ya con el móvil ya afortunadamente te pasan las contraseñas, está genial, pero si no, imagínate pues la parte del riego, la parte de las cámaras, no sé qué, y además te compras otra cámara y tiene de su otra historia. Yo soy partidario al principio, oye, hacer estos sistemas aislados, ver que te sientes cómodo, ver cuál te gusta más y luego ya una vez que lo tienes todo funcionando, pues ya puedes hacer, digamos, el este por arriba, ¿no? Uh-huh. Si ya lo tienes claro, pues empieza evidentemente para homogeneizarlo lo más posible y comprar, o sea, y adquirir sistemas que no sean independientes, sino que por lo menos se hablen todos entre sí. ¿Qué es lo que sí que veo muy importante, muy importante, que no se tiene en cuenta y que no se tiene en cuenta, pero nadie? Es la ciberseguridad. O sea, el mayor número de ataques que se está produciendo ahora mismo, fuera de los ataques de empresa tal cual, es a través de las bombillas inteligentes. Claro, yo tengo muchas bombillas inteligentes en mi casa. Tú, Álvaro, me imagino que tendrás también unas cuantas. ¿Tú has instalado alguna vez algún antivirus en tu bombilla? No. Evidentemente no. Nadie hemos hecho eso, ¿no? Y es un punto de entrada y está conectado a tu wifi y tal. Y es fantástico. O sea, es una puerta, es una autopista de entrada fabuloso. Yo creo que el tema de la ciberseguridad es uno de los elementos que sí que vamos a seguir. Hablábamos antes de las tecnologías a futuro. Aparte de la ciberseguridad, va a ser cada vez más importante. En el año 2023, 9 de cada 10 empresas en España sufrieron un ataque de ciberseguridad. Y más del 50% no fueron conscientes de que lo habían sufrido. O sea que ese es el nivel que tenemos. Yo creo que la parte de ciber es muy importante y elijamos el sistema que elijamos, siempre primar esa parte de la seguridad, ¿no? O sea, ya te digo que, o sea, incluso mi hijo, el mismo que me llevé a la uni a hablar de tal, pues hace unos años yo puse pues unas cámaras en casa y mi mujer estaba totalmente en contra, el gran hermano, no sé qué, tal cual, pero estaban enfocando pues en la entrada, en el jardín, a la subida del garaje, a los sitios un poco más estratégicos, que tal, que sí, aunque tengas alarma, pero a mí me gusta cuando te das de vacaciones, me gusta pues en un momento determinado pues entrar y ver que está todo en orden y te quedas tranquilo, ¿no? Bueno, pues en mi caso hubo como una campaña anti-cámaras y mi hijo pues con 12 años llegó un día y vio la cámara y se había metido en el sistema, le había cambiado el nombre, lo llamaba Caca de la Vaca y le había hecho lo que le había dado la gana. Es decir, que un niño de 12 años, por muy avanzado que pueda ser, porque ya está siempre cerca de la tecnología, que pueda cambiar eso, pues significa que los malos, imagínate, y con la inteligencia artificial se está multiplicando. O sea, en el 2024 había un incremento exponencial con respecto al 2023 y con respecto al 2022 ya una barbaridad, ¿no? Y ha sido como consecuencia de la implementación de la inteligencia artificial. O sea, tú le dices, oye, quiero hacer un bot para entrar en este sistema con este tal y es, lamentablemente, pues es mucho más accesible, con lo cual elijamos el sistema que elijamos siempre con un sistema de seguridad. Pero realmente, o sea, ¿yo cómo puedo meter un seguridad en una bombilla? O sea, ¿cómo...? No, lo que haces es que la bombilla, lo que haces sería como más técnico, ¿no? Pero nos metemos con un bridge interno, entonces digamos que tú accedes a una red cerrada dentro de tu casa. O sea, que tú toda la domótica la tienes en una red cerrada y lo que securizas es la entrada de esas redes. Es decir, no puedes entrar, o sea, hay un único punto de entrada porque si tienes 25 bombillas y todas se conectan a la web, tienes 25 puntos de acceso, hay 25 puertas dentro de tu casa. Sí. Si tú lo que haces es todo eso, lo metes en un circuito interno, así es como funciona el sistema de bridge, que es como funciona el que tiene IKEA, las Philips Hue, que dice, joder, es que porque me voy a comprar
comprar ahora un sistema que tengo que de internet me viene aquí y de aquí ya se me reparte y me habla con todas las bombillas y con todos los interruptores y con todas las pérgolas y todo lo que puedo tener en casa. Bueno, pues porque ese es el punto de entrada y a partir de aquí, primero consigo dos cosas. Uno, lo securizo, que es lo más importante de todo, y dos, no saturo esta red. Cuando hay 5 bombillas no pasa nada. Cuando tenemos lo de Menorca, que todos, o sea, el sistema completo, o sea, todos y cada uno de los enchufes de la casa, todos y cada uno de los interruptores están domotizados, pues puede llegar a saturar digamos, y ralentizar la velocidad. Si tú lo haces a través de un hub interno, utilizan otra red interna y lo puedes controlar, digamos, más fácilmente sin saturar el sistema, ¿no? Entonces, así es como lo securizas, ¿no? Tengo a un amigo mío que es un friki, es el responsable de ciberseguridad del sur de Europa y de la NASA. Y estoy pendiente que un día venga a casa y digo, tío, ven aquí. Digo, y me montas aquí, no las cosas que montáis ahí fuera, pero montame algo, ¿sabes? Mínimamente. Dice, porque siempre me dice, yo vengo aquí y te tiro esto en 2 segundos. Y igual, tío, pues no lo tires, ven aquí y dime. Solucionamelo. Pero creo que no le he invitado todavía a suficientes cervezas. Va a ser cuestión de eso y una barbacoa. Bueno, y ahora voy a hacerte la misma pregunta, lo de la inversión, pero ya a nivel empresa. O sea, yo, por ejemplo, tengo aquí esta oficina con todos los empleados que tenemos, invirtiendo entre 20 y 30.000 euros. ¿En qué me recomendarías invertirlo para mejorar el día a día y la gestión de la empresa? Ya no te va a sorprender tanto porque ya lo he hecho en la parte de la vivienda, pero aquí, por ejemplo, una de las primeras cosas que haría sería invertir en la calidad del aire y la ventilación inteligente, ¿vale? O sea, esa recirculación de aire, esa medición constante de la calidad del aire que dices, pues, oye, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología? O sea, tiene que ver con la tecnología, pero esa tecnología que tenemos que implementar que sea una tecnología invisible. ¿Y por qué? Pues porque las personas que respiran mejor, con una calidad de aire mejor, son más eficientes, con lo cual van a ser mucho más productivas. Entonces el retorno que vas a tener en la compañía, por el simple hecho de que la gente respire mejor en la oficina, pues es un elemento que es invisible, pero que va a funcionar mejor, ¿no? Es el primero, ¿no? Porque es que esa mejora de la función cognitiva de cada uno de los empleados, pues al final, al cabo del año, con toda la gente que tienes, pues es una parte importante, ¿no? Invertir en esos purificadores de aire y filtros de aire. A día de hoy sí que tenemos recuperador de calor en la oficina, o sea, estamos constantemente filtrando el aire, pero no tenemos un sensor como tal que mide. Pero es verdad que puedes meterle al recuperador de calor un sensor que va aparte y según cómo mida la calidad del aire, pues le mete más potencia o menos. Entonces eso sería interesante. Entonces, bueno, ya te he dicho que vosotros estáis muy avanzados ya, pero digo, para una empresa normal, pues esa sería una parte importante. La otra, meter un internet de altísima velocidad, ¿no? O sea, a 6 GHz, o sea, que vaya volando, ¿vale? Y que pues muchos repetidores de wifi, o sea, es una de las cosas que a mí, por ejemplo, cuando entré en Google me llama la atención, porque tenías permanentemente, o sea, los repetidores, las setas estas de tal, las tenías por toda la oficina, las que tienes en el techo, esos repetidores, estaban prácticamente imperceptibles, pero estaban por todas partes y siempre tenías el máximo de calidad, ¿no? Con Santa Clara Properties, por ejemplo, ahora hemos montado un piso de estudiantes, un piso normal y corriente de estudiantes, esto de 5 o 6 habitaciones, en Plaza Castilla, a lo del IE. Y una de las cosas que me he propuesto, digo, mira, no vamos a tener bruto, o sea, son chavales de 20 años, 19, 20, 21 años, que para ellos es mucho más importante que el wifi vaya rápido a que tengan la nevera llena de comida, ¿no? Y claro, es un piso de 100 metros cuadrados, hemos puesto el router normal y setas de oficina para que tengan wifi y tal, ¿no? Con lo cual, esa es una de las cosas que luego además, o sea, es que es muy frustrante la experiencia, ¿no? Y eso va hilado con la siguiente, con esas salas de reuniones híbridas, ¿no? Preparadas perfectamente ya para digamos, la videoconferencia y la presencialidad, ¿no? Porque una de las cosas problemas frustrantes, o sea, el 95% de las reuniones, y esto lo ha medido Cisco, ¿no? Los de los aparatos, teléfonos y tal, el 95% de las reuniones que implican una videoconferencia no empiezan a tiempo. Y no empiezan a tiempo porque, oye, no me va esto, no se escucha, no me oís, el típico de es que no sé por qué, hoy no me funciona el micro o no me funciona la cámara. Bueno, pues que cuando tú entres a una reunión, a una sala, esté perfectamente funcionando desde el primer momento, pues es algo que es fundamental y te ahorra tiempo a la compañía y recursos, ¿no? Y eso es otra de las cosas que a mí,
claro, he tomado conciencia después cuando he salido. O sea, yo nunca hubo una sala que entrara en la oficina que no funcionara y que no te pudieras conectar desde el primer minuto y que a todo el mundo le fuera el sonido y la imagen a la perfección, ¿no? Y luego esos... los micrófonos de ambiente que tenemos aquí hace que la persona que está fuera se sienta más integrada, que luego empiezan esas conversaciones paralelas de todos los que están en presencial y los que están en virtual se pierden, ¿no? Entonces mejorar mucho más esa experiencia creo que merece la pena invertir ahí. Pues justo en eso estamos a día de hoy. Porque ahora funcionamos con la cámara, o sea, cada uno trae su portátil y cada uno va con su cámara. Y es verdad que utilizamos la seta central para el tema del audio, que eso mejora mucho, pero estamos buscando ya una cámara general que coja a todo el mundo, que no se vea cada uno con su cámara con una calidad distinta. Sí, eso claro, es importante. Nosotros de hecho utilizábamos unas que están motorizadas, que estaban en la parte de arriba del monitor, ¿no? Y entonces iba siguiendo en función de la cámara inteligente, estas que va siguiendo pues a la persona que está hablando o a la persona que está exponiendo, etcétera, etcétera, y la iba cogiendo y funcionaba la verdad que muy bien. Hay otro elemento que viene a colación de lo que decíamos antes, que es la parte de ciberseguridad, ¿no? O sea, esas llaves físicas para controlar exactamente pues, ese sistema que esté securizado, la parte del antivirus, trabajar mucho en nubes, pero en nubes controladas, o sea, en un Azure de Microsoft, en una de pues, en Amazon Web Services o en la Google Cloud. Porque ellos evidentemente pues tienen muy controlados todos sus centros de datos, porque al final pues te ahorras, digamos, sustos, ¿no? Y ya te digo que 9 de cada 10 empresas sufrieron ataques, ¿no? Y luego un sistema que, claro, se vio con el apagón, pues dejó retratada a muchas compañías, tener un sistema de alimentación independiente, ¿no? O sea, los grandes edificios tipo Torre Picasso, pues las oficinas de Mafra que comentábamos antes, tienen esos sistemas de alimentación independiente. No hace falta que tengas uno brutal, pero por lo menos para digamos, tener un cierre ordenado, que no se cierre todo de golpe y que lo puedas tener, digamos, hacer un apagado ordenado o incluso seguir funcionando, ¿no? Creo que esas serían fundamentalmente las medidas, junto con la parte de... Yo creo que esta ya queda cada vez menos, pero la parte de iluminación, ¿no? O sea, invertir en LEDs, en sensores de detectores de presencia, todo eso para controlar, ¿no? Esto desde un punto de vista más de hardware tecnológico, ¿vale? Si nos vamos a invertir, en software, ahí pues evidentemente invertiría en IA y en desarrolladores de IA para poder generar soluciones para la compañía, ¿no? Son dos estrategias, digamos, una más digamos de software y otra más de hardware, ¿no? De las dos que he dicho, pero el otro lo tendría claro también. O sea, si tuviera que decidir, digamos, iría a un mínimos en la parte de hardware y invertiría siempre en la parte de automatización e inteligencia artificial con personal propio para mantener esos sistemas y generar nuevas soluciones incluso. Sí, en eso estamos trabajando mucho, sobre todo para la gente que quiere pedir un presupuesto, quiere algo rápido, porque al final la gente busca rapidez y que sea simple. Sí que la página web lo tenemos bastante metido y estamos constantemente viendo soluciones nuevas para mejorar la página web. Sí. Bueno, pues te voy a hacer ahora unas preguntas con unas respuestas cortas. Puede ser que te pregunte por qué en alguna, pero bueno, siempre tiene que ser algo breve. Venga, va. Entonces, empezamos. ¿Gemini o ChatGPT? Como buena ascendencia gallega, depende. Depende si es, o sea, creo que ChatGPT con el 5 ha mejorado en muchas cosas, aunque ha tenido muchas críticas, pero ha mejorado en muchas cosas, sobre todo en la parte de deep thinking, que hasta este momento la parte de pensamiento profundo de Google a mí me gusta mucho más. Ahora, para generación de imágenes, vídeos y tal cual, Gemini con Nano Banana lo ha hecho brutal, es espectacular lo que ha conseguido ahí, y las respuestas muchas veces de texto razonadas me gustan a veces más las de Gemini. Pruebo las dos, tengo las dos indistintamente y trabajo con las dos. Yo utilizo ChatGPT, pero vas alguna vez que te da una respuesta como muy clara y dices, es verdad lo que me está diciendo, pero luego lo compruebas y no es así. O sea, hay que tener cuidado con lo que te dice, hay que comprobar todo. Sí, hay que tener mucho cuidado ahí. Hay que tener mucho cuidado. Hay un ejemplo que yo decía siempre. Cuando da alguna charla pues a un auditorio con mucha gente, pues está bien porque preguntas y dice, oye, ¿quién tiene el ChatGPT gratuito? Pues mogollón de gente. ¿Quién no tiene ninguno? Mucha gente. ¿Quién tiene el de pago? Muy poquitos. Digo, vale, coged todos el teléfono y buscáis. Ahora ya ha ido cambiando porque el modelo ha ido evolucionando mucho, pero hace un año, cuando lo hice en el Congreso Nacional de Promotores en Málaga,
fue brutal. Y les dije, oye, buscad y preguntadle simplemente cuántas R's tiene la palabra strawberry, ¿vale? Fresa en inglés. Entonces, en el gratuito te decía siempre 2 y en el de pago te decía 3. Digo, creo que podéis comprobar fácilmente si tiene 2 o 3 R's. Sí. Con lo cual, ahí está la diferencia. Imaginaos en esto, que es tan sencillo que podéis comprobar, cómo puede ser en algo que sea mucho más complejo que no puedes controlar. Con lo cual, merece la pena siempre irnos a esa parte. Y no quiero hacer publicidad de nadie, pero que es verdad que la diferencia de capacidad de procesamiento y cada vez va a ir a más. O sea, cada vez va a ir, o sea, ahí va a haber inteligencias de diferentes velocidades en función de lo que puedas pagar. El Ultra, por ejemplo, o el Pro de es un Gemini Ultra y GPT Pro, me parece, no el Plus, el Pro, que son 200 pavos al mes. Claro, la diferencia entre los 20 pagos que pagas, que ya se nota muchísimo con respecto al gratuito, el 200 frente a los 20, o sea, eso es una locura, ¿no? Entonces es importante. Pero bueno, voy a ser más breve en las siguientes. No, pues nada. Al final le he preguntado yo. Última búsqueda en ChatGPT. Pues mira, fue cómo explicar de forma sencilla lo que es el motion thinking. Eso es. Esa es la que hice. Aquí hemos tenido dudas al respecto. Claro, es que me escribe, oye, explícanos qué es el motion thinking. Y yo, pues déjame que lo cuente a ver en una forma sencilla, que al final nos fuimos a la parte que eran datos, ciencia, tecnología, ambición y emoción. Pues lo entendimos, así que funcionó. Genial. Bueno, esto creo que se lo pregunta a todo el mundo. ¿Por qué Siri y Alexa funcionan tan mal? Pues porque no son Google Home Assistant. O sea, tú pondrías Google Home. Yo tengo Google Home. Yo tengo Alexa y estoy... Está ahí, Alexa. Yo tengo Google Home y además tiene una particularidad que yo no la había contemplado, ¿no? Yo tuve un proyecto que estuve en Google Australia, cuando todavía aquí no estaba Google Home, y allí ya había Google Home y lo empecé a utilizar allí. Lo tenemos ahí en casa y mis hijos pues lo pasaban pipa porque le hacían preguntas, le pedía que les contara chistes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mí me parecía muy gracioso porque los niños se lo pasaban muy bien. Además son chistes malísimos porque son unos chistes tan blancos, o sea, tan blancos me refiero, tan neutros, que no puede meterse con nadie ni ser políticamente, o sea, es lo más seguro que te puedes encontrar, pero los niños les entretenían mucho. Luego vinimos aquí, tal, empezó a tal, y yo era pues un regalo que hacía recurrentemente a la gente, oye, pues mira, te regalo el tal. Y un señor, un compañero de mi mujer que le regalamos uno de esto, tiene un hijo con síndrome de Down. Y dijo, no sabes cómo se lo pasa Emilio con esto. O sea, la compañía que le hace, ¿no? Porque hablas y tienes esas conversaciones y además ahora metiéndole toda la parte de IA, pues todavía tiene mejores respuestas y vas evolucionando, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de funcionalidades que no se las atribuimos a los asistentes, que tiene una funcionalidad social importantísima. Y ahora en el libro que voy a sacar ahora en el mes que viene, sobre PropTech, hay un capítulo destinado de la domótica, aplicado no tanto a la comodidad de, oye, enciende las luces cuando entras en un espacio o eficiéntamelo, sino para personas con discapacidad, ¿no? O sea, cuando va una persona con silla de ruedas, va a entrar en un portal. Imaginaos ir en silla de ruedas y abrir ese portal con esa puerta metálica que pesa, como la abres, entras con la rueda, abres un poco más y vas entrando, sino que simplemente pues que se abra la puerta porque por un sensor de proximidad. Un amigo que tengo, Richie, que además he estado hablando mucho con él y con otro amigo suyo que son invidentes, y este es un cachondo, pero dice, claro, es que me voy de casa y me dejo las persianas subidas o la luz encendida. Y yo, pero si te da igual. Claro, pues ese tipo de cosas, para eso está también la domótica, ¿no? Para saber si has cerrado la puerta, si las luces han quedado apagadas o no, y que tú lo puedas controlar. Yo creo que la parte para personas con discapacidad, la domótica tiene una funcionalidad impresionante, mucho más que para... Y algo que monté en mi casa que me parece, o sea, que me encanta, es la cerradura electrónica. O sea, me parece una maravilla. Las Nuki, Yale y todas estas. Sí, o sea, me parece súper cómodo. Tienes que ir con llaves, tienes tu código, además puedes poner un código para, por ejemplo, la asistenta que viene tal día, a tal hora, y sabes que entra. Puedes abrir la puerta sin que nadie esté en casa, o sea, me parece espectacular ese absolutamente. Sistema. Pues eso, ya te digo, entre Siri y Alexa, te digo que funcionan mal porque no son Google Home. Pues mira Google Home, entonces. Bueno, siguiente pregunta. ¿Startup favorita ahora mismo? eBoost. eBoost es una compañía basada en inteligencia artificial para la venta y la comercialización de activos inmobiliarios de primera mano, ¿no? O sea, para una solución para promotoras, un proceso de end-to-end de venta.
¿Cuál es la particularidad? Bueno, aquí no soy imparcial porque aquí tengo yo una muy pequeñita participación, pero estoy colaborando con ellos desde el inicio porque salió del IE y era un alumno mío del IE. ¿Y cuál es la particularidad? Que lo que hace es medir la emocionalidad de las personas. Es decir, en las interacciones que tenemos a través de los diferentes canales, ya sea asistentes de voz, de chat o la propia web, en función de cómo nos comportamos, cómo respondemos a determinadas preguntas que nos hace, identifica a qué perfil emocional correspondemos. Y en base a eso modula el discurso o modula los contenidos que nos muestra. Es decir, la página web es dinámica y cambia las imágenes generadas con IA. Cambia las imágenes, el producto sigue siendo el mismo, pero no es lo mismo si tú eres una persona, un matrimonio joven con un hijo que acaba de nacer, pues ver la imagen del salón, tú sentado en el suelo jugando con el niño y haciendo un puzzle, que si acabas de independizarte, te vas a tu piso de soltero y estás dando unas copas en tu casa. Pues sí. Esa imagen de esos dos targets, ver diferentes creatividades y que te expliquen las cosas de una determinada manera. Si tú quieres el piso para inversión, te van a dar ratios de inversión, pero ya no solo la parte del asistente de voz, en la propia web. Tú entras en la web y vas a ir viendo directamente cuáles son esos ratios de inversión, porque sí, porque no, el crecimiento, cuánto te puede costar, te ofrecen la posibilidad ya de dártelo alquilado perfectamente y en rentabilidad, en gestión, etcétera, etcétera. O si es para vivir yo, oye, pues si soy, pues como te decía, un matrimonio con un niño pequeño, pues aparecen esas imágenes y te explican las guarderías que hay cerca. Y si no, pues te dicen otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, cómo se modula tendiendo a esa hiperespecialización y hiperpersonalización en base al usuario, ¿no? Y eso lo hace con inteligencia artificial y emocionalidad, que es la parte, lo que llamamos la parte de tecnología emocional. Así que eso es eBoost. Pues sí, está muy bien. ¿Con qué famoso te tomarías un café? Con Astro Teller. Astro Teller es el que comentaba antes, ¿no? El Captain of Moonshot Attacks. Y me encanta, o sea, la filosofía tú le ves ahí, es un tío así como muy friki, pero la visión que tienen, digamos, a ese nivel en Google, no en vano, el Geoffrey Hinton, que ya acaba de salir de Google, pero el año pasado le dieron el premio Nobel de Física, es uno de los padres de la inteligencia artificial, era uno de los tíos que estaba pues eso, con Astro Teller todos los días, o sea, la capacidad, o sea, la visión que tiene este tipo de cómo la tecnología nos cambia la vida y hacia dónde vamos, o sea, me parece una pasada. O sea, yo con no un café, o sea, yo me iba con permiso de mi mujer, me iba a vivir una temporada con él. ¿Red social más tóxica? Twitter, X. ¿Sí? X, sin duda, sí. Yo he habido muchas veces que me he planteado irme. Ya no tanto por mí, porque al final yo soy un elemento insignificante y yo puedes hacer un comentario, te lo rebaten, te insultan, te dicen cualquier cosa y ya está, y te quedas ahí, sino por cómo se han linchado algunas personas que han sido managers míos, que han estado precisamente, han estado en Google, han estado en un banco, han estado en Twitter, de muy altos cargos de cada una de las compañías y se les lincha de una forma totalmente gratuita, sin criterio y digo, es que es injusto, ¿no? Y no hay nada que lo regule o que lo controle, ¿no? Vale. Siguiente pregunta. ¿Libro que recomendarías sí o sí? Bueno, aquí está, no tengo más remedio que he venido aquí a hablar de mi libro. Pues el libro, un libro que voy a sacar en el próximo mes y medio, que se llama PropTech, Inteligencia Artificial, Transformación o Cierre, ¿no? Que va sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial estén, digamos, atacando en tres pilares fundamentales de toda compañía inmobiliaria, ¿no? Que sería la parte de la empresa, la parte del producto inmobiliario y la parte del cliente, ¿no? Entonces, cómo podemos utilizar la tecnología en cada uno de esos ámbitos, en cada uno de esos pilares y que nos pase, digamos, que nos lleve a pasar de esa incertidumbre como directivo de una compañía inmobiliaria digamos, al éxito de saber dominarlas y moverte, digamos, en ese proceloso mundo de la tecnología. ¿Y dónde se podrá comprar? Pues de momento se va a subir a Amazon y luego estamos hablando con varias editoriales para que lo saquen en físico. Bueno, en Amazon se va a poder comprar en físico y en virtual, vamos, en Kindle. Genial. ¿Más robots o más personas en la obra? Pues diría más robots con menos personas controlando a esos robots. Me parece bien. Porque además cada vez va a haber menos personas que quieren en la obra. ¿No? Primera cosa que haces al despertarte. Pues lamentablemente mirar el móvil. Sí, mirar el móvil a ver si ha pasado algo. Ya de trabajo, tengo una hija estudiando fuera a unos cuantos usos horarios de distancia, con lo cual pues siempre estás ahí como más pendiente de eso. Sí.
¿Teletrabajo en pijama o vestido? Siempre vestido. Y además soy un fiel defensor de ese orden, porque creo que al final lo que hacemos cuando nadie nos ve es lo que nos define, ¿no? Luego como en cierto modo, ¿no? Con lo cual sí, vestido. Estoy de acuerdo. Bueno, y por último, para hacer una pregunta final de cierre, si mañana pudieras lanzar un moonshot que revolucionara el sector inmobiliario y cambiarlo para siempre, ¿cuál sería? ¿Y qué le dirías hoy a la industria para que se atreva a dar ese salto? Pues mira, te diría crear un ecosistema de viviendas o inmobiliario que esté 100% personalizado, o sea, que la tecnología nos va a permitir poder hacerlo, o sea, llegar ahí de que cada uno tengamos la casa que necesitamos, que estén o no, pero vamos, fundamentalmente diseñadas por IA para que nos permita optimizarlo, energéticamente autónomas y que se construyan en semanas y no en meses o años, ¿vale? Ese sería el moonshot. Es decir, que tengamos casas que se adaptan a las personas y no al revés, ¿no? Uh-huh. Siendo la tecnología un medio y no un fin en sí mismo para poder llegar a esto. O sea, que lo importante aquí no es la tecnología, lo importante aquí siempre son las personas, ¿no? Y lo que le diría al sector para que se atrevan, pues es decirle que lo de vender metros cuadrados, yo creo que ya se está empezando a plantear la gente, ¿no? Pero que ya no se venden metros cuadrados. Lo que se venden son experiencias, son vivencias, son emociones. Uh-huh. Y esto al final, aunque creemos que se van a seguir vendiendo metros cuadrados, creo que cuando las personas empiezan a tener experiencias distintas, y eso me ha pasado con uno de los proyectos que hemos hecho recientemente, que mejor es que es que tiene algo, ¿no? O sea, cuando haces viviendas que tienen una personalidad propia, una experiencia, o sea, te hacen vivir las cosas de una forma distinta, es cuando ya cambia el chip de las personas, ¿no? Y eso se puede conseguir pues con ciencia, con datos, con sostenibilidad y llevando esa emoción, ¿no? a las personas, ¿no? Con lo que hacemos. Pues sí. Bueno, Carlotxo, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, ha sido muy interesante. Y nada, pues nos veremos en el siguiente episodio. Nos veremos. Chao.